El 5 de febrero de 1857, México vivió uno de los momentos más trascendentales de su historia con la promulgación de la nueva Constitución. Este documento buscaba consolidar la República y establecer un marco legal que respondiera a las necesidades del país tras años de luchas internas. Tras la independencia, México pasó por una serie de crisis políticas y sociales. La Constitución de 1857 fue la respuesta de los liberales para consolidar un gobierno republicano, federalista y moderno que separara los poderes del Estado y garantizara los derechos individuales. El proceso que llevó a la creación de esta Constitución no fue fácil. La guerra civil entre liberales y conservadores estalló, ya que los conservadores se oponían a las reformas que limitaban el poder de la Iglesia y las autoridades militares. Los liberales querían un México moderno y progresista, pero la Iglesia y el ejército, que eran fuerzas poderosas, se resistían a cualquier intento de restarles poder. Esta lucha llevó a una guerra conocida como la Guerra de Reforma, que dejó grandes heridas en el país. La Constitución de 1857 fue el resultado de un largo proceso de reformas iniciado por los liberales. A pesar de la oposición, lograron implementar los principios de libertad, igualdad y fraternidad, con la meta de asegurar un futuro más democrático para México. El contenido de la Constitución no solo implicaba un cambio en el sistema de gobierno, sino también en las bases de la sociedad. Introdujo importantes reformas sociales como la libertad de expresión, la abolición de los fueros eclesiásticos y militares, y la educación laica. En el ámbito de la política, la Constitución de 1857 otorgaba grandes poderes al presidente, lo que generó controversias. Aunque el sistema era federalista, el presidente tenía gran influencia sobre los estados, lo que generaba tensiones entre el gobierno central y las entidades locales. Un aspecto clave de la Constitución fue la libertad religiosa, pero al mismo tiempo, se promovía una clara separación entre la Iglesia y el Estado, un punto que fue motivo de grandes disputas. Esta separación reflejaba los valores liberales que prevalecían en Europa y América. A pesar de sus avances, la Constitución de 1857 tuvo dificultades en su implementación. Las reformas no fueron aceptadas fácilmente por todos los sectores de la sociedad, especialmente por aquellos que temían perder privilegios, como la Iglesia y los terratenientes. El descontento con la Constitución llevó a nuevos enfrentamientos armados. Los conservadores, que apoyaban un sistema monárquico o centralista, rechazaron los principios liberales y continuaron luchando por restaurar el antiguo orden. En medio de estos conflictos, los liberales lograron la victoria en la Guerra de Reforma. Esto permitió que la Constitución de 1857 fuera implementada, aunque con muchas dificultades, ya que las tensiones internas seguían afectando el proceso político. La victoria de los liberales no significó la paz definitiva. El país continuó fragmentado, y la lucha por el control político siguió siendo un tema central en la vida mexicana. Sin embargo, la Constitución de 1857 se mantenía como la Carta Magna del país. Durante este tiempo, la Constitución se vio como un avance significativo hacia la consolidación de una república democrática. Se garantizaban los derechos individuales y la igualdad ante la ley, algo que era inédito en la historia de México. La implementación de la educación laica fue uno de los pilares de esta Constitución. Esto significaba que el Estado tendría el control exclusivo de la educación, despojando a la Iglesia de la autoridad educativa que había tenido durante siglos. Otro aspecto fundamental de la Constitución de 1857 fue la protección de los derechos humanos. Aunque el texto incluía muchos principios democráticos, la realidad de su aplicación era muy diferente. La falta de recursos y la inestabilidad política dificultaron su efectividad. La Constitución también recogía el principio de la soberanía popular, es decir, que los poderes del gobierno emanan del pueblo. Esta idea de democracia participativa y republicana se encontraba en total contraste con el autoritarismo que había prevalecido en épocas anteriores. A lo largo de los años, la Constitución de 1857 fue modificada en diversas ocasiones. A pesar de los desafíos, su influencia perduró, y muchos de los principios que contenía serían la base para la Constitución de 1917, que consolidaría los ideales de la Revolución Mexicana. La Constitución también definió la estructura política de México. Establecía tres poderes: el Ejecutivo,
el legislativo y el judicial, con un sistema federalista, aunque con importantes tensiones sobre la centralización del poder en manos del presidente. Durante la implementación de la Constitución, el país vivió una constante lucha entre el gobierno central y los estados. Esta centralización generó resistencias y conflictos, especialmente entre aquellos que abogaban por una mayor autonomía para las regiones. A pesar de los esfuerzos por consolidar la ley, la falta de un sistema político estable llevó a la formación de facciones que luchaban por el control del gobierno. Esta situación fue una constante en los primeros años de la aplicación de la Constitución de 1857. La Revolución de 1857 marcó un antes y un después en la historia de México. La victoria de los liberales y la promulgación de la Constitución representaron un avance en el proceso de modernización, aunque la violencia y los conflictos seguían presentes. La aplicación de la Constitución de 1857 no estuvo exenta de problemas. Los sectores conservadores siguieron luchando contra el gobierno republicano, y las reformas sociales se vieron obstaculizadas por la resistencia de aquellos que no querían perder sus privilegios. La Constitución de 1857 también reflejó las tensiones sociales de la época. Las reformas liberales buscaban mejorar la vida de los ciudadanos, pero la desigualdad social seguía siendo un problema central en la sociedad mexicana, afectando a las clases más pobres. La tensión política y social llevó a una serie de reformas en las décadas posteriores. Los ideales de la Constitución de 1857 seguían presentes, pero el país se veía envuelto en un proceso continuo de cambios y ajustes para consolidar una nación más justa. A pesar de las dificultades para aplicar la Constitución, la misma fue un hito en el camino hacia la modernización de México. Los principios liberales que defendía fueron fundamentales para los cambios que ocurrirían en la Revolución Mexicana y en las décadas siguientes. La separación entre Iglesia y Estado fue una de las principales reformas que contenía la Constitución. Sin embargo, la Iglesia continuó siendo una poderosa institución en la vida social y política de México, y el conflicto entre estos dos poderes no desapareció por completo. La Constitución de 1857 también representó un paso hacia el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los mexicanos. Aunque la implementación fue compleja, el simple hecho de haber establecido estos principios fue un avance importante. A lo largo de los años, la Constitución de 1857 fue modificada en respuesta a las exigencias sociales y políticas del momento. Sus principios siguieron influyendo en la historia constitucional de México, siendo la base para los cambios que se darían en el siglo XX. En resumen, la Constitución de 1857 fue un documento clave en la historia de México. Aunque enfrentó grandes desafíos y resistencias, sus principios siguen siendo fundamentales en la estructura jurídica del país, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque la Constitución de 1857 no resolvió todos los problemas de México, su promulgación marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia política del país. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad siguieron siendo las bases de la democracia mexicana. En la actualidad, la Constitución de 1857 sigue siendo un referente en la historia política de México. Aunque fue reemplazada por la Constitución de 1917, sus principios sentaron las bases para un México más democrático y justo. En resumen, la Constitución de 1857 fue un documento clave en la historia de México. Aunque enfrentó grandes desafíos y resistencias, sus principios siguen siendo fundamentales en la estructura jurídica del país, que ha evolucionado a lo largo del tiempo.